Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este primera jornada de reflexión gremial en el marco del Encuentro Iberoamericano de Programadores del Festival Internacional Santiago Off en su 11ª versión. Para nosotros es un placer poder generar esta alianza con El Desconcierto, quien transmite estas reflexiones tan necesarias en un contexto en donde la cultura y las artes están tomando gran importancia y hay una necesidad urgente de poder modernizar y diversificar los apoyos al sector artístico y cultural. En esta ocasión nos visita Bárbara Negrón, Javier Valenzuela y modera esta primera actividad Gabriela Bravo, parte del Encuentro Iberoamericano de Programación. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Claudio. Bueno, en esta conversación que queremos invitarles a pensar sobre la institucionalidad cultural, cómo en este escenario se ha ido modificando un poco hacia dónde apunta esta nueva institucionalidad, más ahora que estamos en la puerta de entrada de una nueva administración con el presidente electo Gabriel Boric, también muy expectantes de lo que pueda ocurrir respecto a eso y de todas las problemáticas que como sector hemos identificado ya hace tanto tiempo y hay mucho que conversar respecto a eso. Entonces, como para dar una introducción a ese tema y pensar un poco desde la institucionalidad, porque Javier es parte de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Entonces, invitarles a que también desde la misma institucionalidad nos pueda contar cómo vamos a propósito de la ley y de la ley de Artes Escénicas que ya está en funcionamiento y de los otros instrumentos en los cuales podemos participar o conversar. Muchas gracias, Gabriela. ¿Se escucha bien? En primer lugar, darles gracias a Santiago Off, a Bárbara, a Gabriela, a la gente que nos acompaña presencialmente, a quienes están detrás de sus casas. Muchas gracias por la invitación. Como bien decía Gabriela, quizás esta es una buena instancia para un poco de contexto particular, sin querer ser latero, pero sí es importante dar el contexto más bien institucional para poder tener un piso también que conversar acerca de los cambios institucionales que se están dando. Creo que es súper importante lo que menciona Gabriela, que el cambio institucional que está viviendo las artes escénicas a partir de la ley, sería imposible mirarlo sin ver el cambio constitucional que estamos viviendo en Chile, el cambio de mando que se viene próximamente durante el año y también una pandemia y un estallido social que han puesto de manifiesto temas súper importantes que bueno, el OPC había puesto sobre la mesa hace bastante tiempo y que han quedado aún más en evidencia en un contexto como el que estamos atravesando. Así que creo que es imposible como no mencionar todas esas aristas, particularmente en este contexto, porque el arte obviamente está inserto en el mundo y eso es lo que está pasando, nos está pasando a todos en este momento. En primer lugar, me gustaría contar, para que tengamos claridad un poco del tema de los tiempos, que la ley de arte escénica es una ley que surge a partir de los sectores, ¿ya? Los sectores fueron quienes empujaron de alguna forma un cambio institucional de la estructura que existía dentro del ex Consejo Nacional de las Artes Escénicas y eso surge a partir de la plataforma Arte Escénica. Algunos de ustedes quizás participaron o algunas de las personas que están viéndonos en esa instancia más bien gremial, de trabajo participativo, no por eso no complejo, de aunar disciplinas distintas en un camino por construir una institucionalidad que hiciera mayor sentido y que pudiera hacerse cargo también de las brechas que en ese entonces, estamos hablando de años 2014, estaban insertas en un contexto obviamente de discusión en torno a las políticas culturales, ¿ya? Ese camino finalmente fue tomado por la institución, en ese tiempo por la administración del ministro Otone, que toma el proyecto, un anteproyecto de ley, y a partir de eso este proyecto se va trabajando en una mesa conjunta con los sectores y esto finalmente se presenta en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional hay un camino largo en torno a las comisiones de cultura y eso finalmente se ve materializado con que el 2019 se promulga la Ley de Artes Escénicas en el Congreso y luego un proceso luego de promulgación de reglamento, que me imagino también va a ser importante poder profundizar, para poder tener finalmente la Ley de Artes Escénicas que hoy día ya está reglamentada. Dicho esto, que suena un camino que va
2014 hasta actual, hay muchos temas que particularmente me parece importante pensar en este proceso. Hay un cambio por una parte de un sector, porque la política pública está enfocada en el teatro, la danza, el circo, las otras disciplinas no estaban mencionadas ni siquiera en las políticas culturales. Entonces se generó a través de eso un proceso sectorial de diálogo entre las disciplinas, que eso me parece importante mencionar. Por otra parte, una forma de relacionamiento nueva con el Estado al momento de empujar una ley y de alguna forma trabajar un reglamento conjuntamente por la necesidad que se entendía respecto a la importancia de avanzar en políticas culturales en torno a los sectores. Y creo que sería imposible no pensar que este camino obviamente tuvo sus propias complejidades, pero que haber conseguido desde la sociedad civil empujar una ley me parece algo sumamente importante. Este cambio institucional también se vivió internamente en el Consejo y actual Ministerio, ya que obviamente cambian las estructuras institucionales, las personas tenían ciertos roles que hoy día ya no los tienen, y hay todo un proceso complejo que tiene que ver con la instalación de una Secretaría Ejecutiva y la implementación de una ley que creo que es importante señalar y que hoy día actualmente todavía estamos en un pleno proceso de transformación. ¿Qué es lo que crea la ley? Para ser bien concretos con el espectro que estamos hablando, lo que crea es un Consejo Sectorial de las Artes Escénicas, que es un consejo vinculante, que tiene 16 representantes de los sectores, y esto es muy sensible particularmente porque existe la sensación, y es real, de que se habla mucho de participación, pero la participación al parecer solamente fuera algo consultivo, algo que yo te pregunto qué es lo que piensas y veo qué es lo que recojo. En cambio, incluir el componente vinculante me parece fundamental, y este vendría siendo el primer Consejo Nacional de Artes Escénicas vinculante, donde las propias organizaciones más representativas, que también eso puede ser un tema que podamos conversar, nominan a sus representantes, y estas personas se sienten en una mesa a tomar decisiones frente a la política pública. Ahora bien, estos representantes no son representantes de las organizaciones que los nominan, son representantes del sector. Entonces genera también un nuevo espacio de participación y de diálogo importante para el sector, que sin duda va a tener tremendos desafíos en un contexto como el actual, que me parece importante mencionar. Por otro lado, tenemos el Fondo Arte Escénica, que es una especie de fondo concursable que viene un poco en la continuidad de lo que estaba haciendo Fondar, pero que permite pensar una cadena secuencial mucho más compleja, mucho más profunda, pensar en de qué manera cada una de las secuencias, componentes, desde la formación hasta la puesta en valor, se ven involucradas, y eso también es un ámbito que permite también tener una mirada más integral de la disciplina. Y tercer punto, lo que genera es un premio, los premios anuales de artes escénicas, que me parece simbólicos, ahí está, sí, especialmente simbólicos cuando pensamos que ni siquiera se mencionaban disciplinas como los títeres, como la narración oral, como la ópera, o otras disciplinas artísticas, ni siquiera eran mencionadas, y ya que existe un premio que las deposite, que las haga visible, que existan, muchas veces es muy importante para las disciplinas. Son símbolos también que me parece importantes de pensar, y eso es lo que hoy día estamos implementando a través de la ley. Para finalizar, contarle un poco en qué estamos. La ley hoy día está en implementación, estamos con un segundo llamado de fondos que vamos a entregar resultados a finales de enero de ese proceso. Estamos en pleno procedimiento de los consejeros, la formalización de consejeras y consejeros del Consejo Nacional de Arte Escénica. Es un proceso complejo, hay que entenderlo también, que es la primera vez que tenemos un consejo, entonces ha sido un proceso también de diálogo con las organizaciones, de ver los temas de inhabilidades. Ser un consejo vinculante tiene un montón de características y limitantes también propias del servicio público, y estamos en ese proceso y esperamos tener la primera sesión en marzo de este año. Y los premios obviamente tienen que esperar a que sean los propios consejeros, así que esperamos que uno de los temas que esté en tabla la primera sesión sean los premios de artes escénicas, para poder entregarlos en este año 2022 y así finalizar un proceso de ley complejo, con vicisitudes, pero que también permiten tener esperanzas también de un desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo del sector. Para finalizar, lo único que quiero decir es que cuando me toca hablar con mis compañeros iberoamericanos, ya que estamos en una instancia iberoamericana, me da mucho orgullo decir que estamos implementando una ley. Suena súper bien hacia afuera, pero lamentablemente el escenario que estamos viendo, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional iberoamericano, me genera profunda preocupación.
Creo que no estamos viendo avances significativos en las políticas culturales en Iberoamérica y por eso creo que es tan importante visibilizar que Chile está atravesando este proceso en el contexto actual y que también permite empujar las tremendas desigualdades que existen en el territorio latinoamericano e iberoamericano en torno a las políticas culturales. Eso, gracias. Súper, gracias Javier. Y desde el trabajo de Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, también desde este lugar de visionar y participar y permanentemente investigar, que han hecho bastantes investigaciones que pueden consultar. Dale tú con tu... ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, te escuchamos. Hola a todos. A ver, yo pensaba cuando Javier hablaba un poco los desafíos, ¿no? Los desafíos, la cantidad de cosas que hay pendientes, las cosas por delante, pero también un poco en el pasado, al escuchar cómo se construyó esta institucionalidad específica para las artes escénicas, que es el Consejo de Artes Escénicas. Y claro, cómo se han ido construyendo nuestra institucionalidad, porque alguien podría pensar, viéndola ahora, que quizás hubo como un plan muy bien diseñado de ir cubriendo cada uno de los sectores artísticos, pero no ha sido así, no es así. Ha sido bastante un camino muy largo, muy fortuito, muy dependiente de cuánto los sectores, o sea, las áreas disciplinarias organizadas, han podido presionar y asociarse para ir a buscar lo que necesitan. Pero eso no nos deja una institucionalidad con vacíos muy evidentes. Las artes visuales, por ejemplo, no tienen esta institucionalidad. Las artes escénicas recién la tienen, el libro la tuvo en el 91. O sea, hay un camino muy, muy raro. Y que deriva en cosas que no necesariamente son positivas. Primero, tenemos una institucionalidad que concibe el trabajo en cultura como un trabajo disciplinario y artístico, ¿no? Y dividido un arte de la otra. Y creo que eso va más bien a contrapelo de los tiempos. Los fondos concursables también están quedando así. Hay otros efectos más específicos. Por ejemplo, al salir el teatro, la danza, el circo y todos los ámbitos que cubre el Fondo de Artes Escénicas, al salir del Fondar, un hecho que produce es que ya no hay regionalización, ya no existe esas áreas del Fondar regional. Por lo tanto, el Fondar regional, que hemos visto que territorialmente es el que distribuye mejor los recursos, bueno, al salir ciertas áreas, quiere decir que eso va a tener un impacto en las personas en regiones naturales y jurídicas. O sea, va a tener un impacto a nivel de las organizaciones porque los fondos sectoriales tienden a concentrarse en la capital. Entonces, hay efectos que no necesariamente son positivos. El efecto positivo es, por supuesto, este sector que es tan importante pasó de tener un encargado y un encargado y medio a nivel nacional, ¿no? Y un presupuesto bastante escaso, a tener un fondo, un órgano colegiado que va a mirar por el desarrollo del sector y tener premios, como decía Javier, y eso es positivo. Pero me parece que es interesante mirar hoy también cómo hemos construido nuestra institucionalidad. Y estos compartimientos estancos me parece que son algo que hay que observar con cierta preocupación, con cierta crítica, para ver cómo hacemos los lazos entre todas las disciplinas. Porque, o si no, claro, tú terminas modelando de alguna manera un tipo de desarrollo cultural que se tiene que canalizar a través de estos fondos, de esta forma de sacar el financiamiento. Y con eso me conecto con el tema del financiamiento hacia los desafíos, que son enormes. Lamentablemente tenemos no solo desafíos, sino deuda larguísima.
en el futuro. La ley de patrimonio, por ejemplo, que es una ley que yo recuerdo que el diagnóstico respecto de la necesidad de tener una nueva normativa para el ámbito del patrimonio tiene por lo menos 20 años. 20 años. Si después uno escarba cuándo fue la primera vez que se prometió en un programa de gobierno, diría que alrededor de 15 años, y así. ¿Cuándo fue la primera vez que se incumplió ese programa? La segunda, la tercera, la cuarta. Es una larga deuda y la mayoría de la gente que trabaja en el sector, sobre todo los que trabajan directamente con el patrimonio, saben que allí hay una debilidad tremenda. Tenemos una institucionalidad que ni siquiera incluye la palabra patrimonio en la legislación, menos la palabra patrimonio inmaterial, o sea, no logra abarcar una serie de fenómenos que conforman el patrimonio. Por lo tanto, menos va a lograr proteger lo que queremos o poner en valor lo que queremos poner en valor y transmitir a las demás generaciones. Entonces, una deuda grande, una deuda enorme hacia atrás, ¿no? Y así, otras deudas mucho más bien otros desafíos, mucho más urgentes quizás por la sensación y sensibilidad que tiene con el sector con respecto a ello, es el tema del financiamiento. Todos hemos escuchado las críticas al tipo de financiamiento que tenemos en Chile. Y eso va a haber que seguramente abordarlo de manera mucho más urgente, pero no es fácil, ¿no? No es un momento positivo en términos de financiamiento del Estado. La pandemia dejó las arcas fiscales bastante desmedradas y eso va a impactar en todos los ámbitos, sobre todo en cultura. Hay una promesa del presidente electo de triplicar el presupuesto de cultura. Es un presupuesto que solo representa el 0,4% del gasto público, pero triplicarlo es muchísimo dinero. Entonces seguramente va a haber que ser creativos ahí y ir en busca de financiamientos que no estaban contemplados, ¿no? Pero yo creo que en el tema de los financiamientos, si bien es entendible la crítica a la concursabilidad, es entendible, yo creo que tiene más que ver con más que el instrumento en sí mismo, es la falta de otros instrumentos que lo acompañen. Porque si uno tiene, esto lo he dicho muchas veces, seguramente me voy a repetir, pero me parece un buen ejemplo, cuando uno tiene un martillo, y un martillo es un gran instrumento, ¿cierto? Es una gran herramienta, pero si la usas para todo, va a quedar la crema. Entonces, yo creo que tiene que ver con esta mirada un poquito más como del ecosistema, más completa que tenemos que dar. Entonces ya tenemos dos cosas súper relevantes. Por otra parte, también lo decía de alguna manera Javier, creo que tenemos una institucionalidad bastante dañada. Además, que hay una reparación interna que va a ser necesaria para poder enfrentar todos estos tremendos desafíos. Y esa reparación tiene que ver con cosas desde muy grandes hasta muy pequeñas, o más bien no pequeñas, porque son importantes, sino internas, como son, no sé, cada persona, cada proyecto que gana un Fondar es visto por cada 500 proyectos, más o menos, son vistos por una persona. Ahí hay casi un drama humano que nos ha tocado ver por algunos fondos que hemos tenido la suerte de adjudicarnos, pero ahí hay problemas graves, concretos, hay funcionarios que están sobreexplotados, hay una confianza dañada después de estos 4 años, entonces yo creo que va a haber también un frente interno que va a ser muy relevante. Y en los desafíos que quizá no hay un diagnóstico tan claro, pero sí sabemos la importancia que tiene, o más bien el cómo enfrentarlo no es tan claro. Yo creo que el tema del arte en la educación es algo relevante.
Y ahí para cerrar, me parece que pese a que la futura ministra de Cultura va a tener muchos desafíos, el desafío es del gobierno completo, porque es escaso el avance que un Ministerio de las Culturas puede hacer si no tiene el apoyo del ministro de Educación, por ejemplo, o el ministro del Trabajo. Otro de los tremendos temas que hay que enfrentar es justamente la situación de los trabajadores de la cultura, que es urgente, pero es totalmente intersectorial, no se puede enfrentar solo con la voluntad o las herramientas del Ministerio de las Culturas, sino que tiene que ser abordado con otras áreas, desde economía, trabajo y así, y por supuesto con el apoyo y la voluntad del presidente, porque sin eso no podemos enfrentar todo este cuadro bastante dramático. Frente a eso, Bárbara, por ejemplo, si vamos nuevamente retrocediendo un poquito a lo que se hablaba de este aumento en el presupuesto ministerial, a triplicarlo, llegaríamos a cerca del 1% del PIB. ¿Sería suficiente con la demanda que hoy tiene el sector artístico-cultural, con la precariedad histórica a la cual ha estado siempre sometido? Y por otra parte, también tenemos la concursabilidad como única vía de financiamiento, excepto algunas organizaciones que gozan de glosa presupuestaria por parte del Estado. En ese sentido, por ejemplo, si se proyecta una redistribución presupuestaria, si se proyecta un alza de un 1%, ¿sería suficiente para cubrir la demanda? La dejo ahí. A ver, si llegamos al 1%, va a ser fantástico. O sea, es un salto inmenso. No se ha dado hasta ahora. Lo más cerca que hemos estado de esa cifra es un 0,5. Por lo tanto, yo estaría conforme. ¿Que sea suficiente? Por supuesto que no. Además que no va a ser nunca suficiente el contar solo con financiamiento de parte del Estado. También se necesitan otro tipo de herramientas como leyes que de otra manera beneficien también la salud de todo el ecosistema cultural. Entonces no solo necesita ese aumento, pero si se logra conseguir al fin de estos 4 años, considerando las crisis económicas anunciadas, yo me daría por satisfecha. Sí. Yo cuando tú hacías esa pregunta, yo decía no, porque nunca va a ser suficiente. Pero concuerdo plenamente con Bárbara que sí sería un tremendo aporte, siempre y cuando también tenga de alguna forma no solamente recursos que pueda entregar a los artistas, sino que también, y lo digo como funcionario público, de que tenga también cauce en la estructura del ministerio, porque no basta solamente aumentar recursos para entregar a terceros, sino que también para poder fortalecer el sistema interno. Y un poco lo que menciona Bárbara creo que tiene que ver con que es algo sistémico, o sea, no solamente tiene que ver con que cultura no es prioritario, quizás lo más prioritario dentro de la institución del Estado, sino que también esa misma precarización muchas veces también puede estar envuelta en trabajos precarios dentro de las organizaciones, y no solamente el Estado, lo digo hasta espacios culturales que están financiados y etcétera. O sea, es un tema complejo y es una cadena súper frágil, y que creo que en este contexto quedó como en evidencia su fragilidad. Entonces, por eso creo que no va a ser suficiente. Dicho esto, también hay una experiencia el año pasado con el Fondo de Emergencia Transitorio, que nosotros decimos FET, como de manera interna en el Ministerio, que para que se hagan una idea, si el Ministerio entregó el año pasado 3.000 millones de recursos en artes escénicas, aumentó a 2.000 millones adicionales. Pero yo no siento que eso haya sido suficiente, por ejemplo, siendo casi un 60%. Entonces, también lo digo como para poner cifras sobre la mesa, que en definitiva es mucho más lo que se tiene que avanzar a nivel presupuestario, y eso tiene que ir, por un lado, a la entrega de terceros, a gente, a financiar estructuras, etcétera, pero también en fortalecer la
institucionalidad interna del ministerio, ¿ya? Que me parece que siempre queda como un tema invisible y como funcionario público me parecía importante señalar. Y en el tema de, antes de finalizar, en el tema de que también concuerdo plenamente con Bárbara, en el tema como intersectorial, existen experiencias como el Estatuto del Artista que está ocurriendo en España, que también fue empujado por los artistas. Tampoco es algo que el gobierno de España haya dicho, oh, hagamos un Estatuto del Artista, no. Ha sido empujado en distintas administraciones, ha sido súper lento, pero es un modelo de cómo el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Cultura y distintas organizaciones pueden ponerse de acuerdo en temas de recaudación de patrimonio, en temas de seguridad social, en temas de entender la naturaleza del trabajador, del artista, y lo he visto muy invisibilizado esa discusión en los discursos de en torno a este tema. Y son cosas que están pasando en la política comparada que deberían estar en la mesa para que gente como los que están oyéndonos o personas que están trabajando en temas de constitución puedan mirar también. Creo que es súper importante y no quería dejar de mencionarlo porque a mí por lo menos como funcionario público es algo que estoy mirando particularmente. Y me parece importante que se piense así, considerando lo que mencionaba Bárbara, de pensar esto algo un engranaje mucho más complejo que solamente el Ministerio de Cultura. A mí me gustaría cruzar en relación a lo que vienen nombrando, a esta idea del ecosistema, también pensando un poco en la publicación de la producción teatral, pensando un poco que también los artistas, las organizaciones subvencionan de alguna manera lo que produce la programación artística, este festival mismo, y así un montón de, o sea, desde la institucionalidad también, desde el lado pensando en este ecosistema que son las personas finalmente. Esto también lo que mencionan respecto a cómo esta sobrecarga dentro del mismo ministerio. ¿Cómo hacemos de alguna manera que esta como condición más humana, esta condición de vinculante, que finalmente es la gran herida que tiene el sector de alguna manera que cuesta impulsar organizaciones? El tiempo gremial es mucho más lento, lo mismo que estabas contando tú respecto a la ley de patrimonio, son 20 años. Entonces, de alguna manera, ¿cómo estos mecanismos de vinculación permiten ser efectivos? Porque claramente uno de la crítica que ve de fuera es como, uy, sí, súper vinculante. Pero en realidad lo vinculante es que hicieron una gran nómina de todas las organizaciones que alguna vez les llegó el correo o participaron en alguna reunión. ¿Dónde ustedes creen que podrían proyectar ciertas esperanzas a propósito de eso vinculante que aparece en el Consejo para que efectivamente sea las organizaciones o el sector organizado quien impulse y quien pueda de alguna manera pensar en este financiamiento también? Pensando también en este como desafío que implica que no todo sea concursable, porque ahí la pregunta entonces, ¿a quiénes vamos a financiar? Y aparece otro gran monstruo para generar ese mecanismo. Entonces, dos cosas. Uno tiene que ver con la participación y cómo de alguna manera ustedes creen que esto vinculante pueda ser efectivo para que de alguna manera este ecosistema que los artistas y las organizaciones vienen financiando también, cofinanciando. A ver, qué difícil la pregunta. Mira, la verdad que yo a lo largo de estos años que he venido mirando y conociendo la participación, es decir, la incorporación de representantes o más bien de personas representativas, como bien decía Javier, al interior del Estado, la he conocido desde dentro, trabajando en el Consejo Nacional de la Cultura y trabajando directamente con el Directorio Nacional en esa época, y la he conocido desde afuera. Y creo que tengo una visión levemente distinta ahí. No tengo tantas expectativas en la participación vinculante de ese tipo como en general se suele tener. Me parece que es más importante tener organizaciones fuera, fuertes, más que necesariamente adentro. Entiendo bien por qué el legislador y en general por qué la institucionalidad se fue formando con órganos colegiados. Lo tenemos en Chile desde muchísimo tiempo, desde 1925, que tenemos organizaciones colegiadas para
decidir cosas en materia cultural, Consejo Nacional de Monumentos, y así uno puede ver muchas organizaciones históricas que han sido órganos colegiados, o sea, grupos de personas. Y hay muchas razones para que en cultura sea así, ¿cierto? Pero con el transcurso del tiempo creo que es más importante, ellos cumplen una función, ¿no? Aunque sea vinculante, creo que su función es más bien consultiva, tiene que ver con poder contemplar todas las miradas de un tema. Casi siempre en Chile se le otorgó la decisión sobre políticas culturales a un órgano colegiado. Pero creo que es más importante tener organizaciones fuertes, sindicatos fuertes, gremios fuertes, que vayan haciendo un trabajo a veces tensionante con la institucionalidad, a veces crítico, a veces colaborativo, pero en esa tensión es que salen muchas cosas, porque finalmente desde dentro se empiezan de alguna manera como a... no sé cómo decirlo, pero ya no es tan fácil mantener estas posiciones más críticas, que yo creo que son necesarias. No son críticas por serlo, ¿no? Sino porque creo, y por esa razón, de hecho, nosotros construimos el observatorio, porque nos parecía que sin esa necesaria tensión, cultura le faltaba el músculo, no desarrollaba el músculo. Como no desarrollas el músculo si no es con algo de fuerza en contra, ¿no? Cosa de ir incrementando. Por lo tanto, yo más bien pondría el foco afuera que adentro. ¿Complemento o no? Sí. De acuerdo también con lo que menciona Bárbara, también como a mí me toca de alguna forma implementar el consejo, yo tengo esa mirada crítica también en torno a la complejidad que tienen que ver las organizaciones, y por lo menos del lugar que me toca a mí hablar, he intentado transmitir esa preocupación a las organizaciones. De hecho, lo he involucrado mucho en el proceso de nominación de los consejeros y de comprender a lo que se están involucrando, porque es bastante complejo también lo que tiene que ver tomar decisiones frente a la política pública. O sea, y solamente quiero hacer un ejemplo sin decir el consejo que, por ejemplo, el Consejo de Artes Escénicas tiene cuota de género, pero hay consejos que hasta hace muy poco tiempo nunca tuvieron mujeres sentadas ahí. Y eso yo creo que habla mucho de que, claro, se convierten en otros espacios que de pronto están ajenos al mundo real, ¿no? Y por eso es tan importante, quizá la gente que, como yo, que estoy quizá en este lugar más intermedio, de poder plantear en los espacios privados y públicos, y decirlo acá también, esas preocupaciones que tenemos en torno a esas materias, que quizá no son todas las materias, pero también son fiel reflejo de lo que puede convertirse en un consejo sectorial. Y es muy importante que las organizaciones estén alerta de eso. Y sobre eso quiero plantear solamente 2 puntos. Uno, dentro de las herramientas que tenemos actualmente en el fondo, tenemos un fondo de asociatividad, porque entendemos que detrás del trabajo sectorial necesitan el Estado involucrarse. Es una línea que postula muy pocas personas, postularon muy poquitas personas en la línea de asociatividad, quizás porque es nueva, quizás nos faltó más difundirla, pero creo que no puede pensarse el espacio, obviamente, de fortalecimiento de la organización sin que el Estado se involucre con las herramientas que tenga, y lo podemos discutir, al menos de manera visible. Y yo, para poner otro pelo en la sopa, creo que, desde mi mirada más como mi opinión, creo que hay que avanzar también en las estructuras de las organizaciones como compañía. Está la política pública muy pensada también desde el punto de vista de las organizaciones festivales, y algún momento vamos a tener que llegar a discutir qué pasa con esta estructura pequeña que muchas veces está viva, pero no tiene un soporte quizás más directo, que quizás habría que abrir esa discusión también en el futuro en la ley. Y al menos la ley establece un apoyo a la elenco estable, entonces existe una posibilidad en el mediano o largo plazo de que sea un campo
también de discusión dentro del Consejo para pensar que no solamente las grandes organizaciones y las estructuras me requieren apoyo, sino también estructuras más pequeñas como son las compañías, las organizaciones, las agrupaciones de danza, las agrupaciones de circo, que de alguna forma también generan empleabilidad. Y si no es tan fortalecida, es muy complejo el sistema laboral que existe de fondo. Sí, yo ahí tengo una opinión y también voy a dejar planteado un tema que tiene que ver con que finalmente las estructuras, tú nombraste, Javier, por ejemplo, estructuras como los festivales, estructuras como los gremios, actualmente tienen muchas dificultades porque no tienen ninguna garantía de continuidad respecto a un financiamiento que permita una proyección en el tiempo. Y por otro lado, tienen un gran problema que, si bien se han aumentado fondos, no necesariamente se aumentan los máximos postulables. Entonces eso también es un gran problema porque, por ejemplo, en el caso de los festivales, no solamente el máximo postulable se ha mantenido durante una década, o sea, desde la administración Baratini, que se bajó de 80 a 50, y desde 50 se ha mantenido durante 8 años, para ser exacto, 8 o 9 años. No solo eso, sino que además se le suma que a esos 50, de los cuales pueden postular solamente, o pueden ser beneficiarios solamente 6 festivales nacionales, se le resta un 10% para beneficiar a un séptimo. Eso ha pasado por lo menos en los últimos 3 años. Entonces, en ese sentido, si ya para las organizaciones es sostener durante casi una década un financiamiento que post pandemia todo ha subido, todos tenemos más necesidades también económicas porque tenemos que vivir básicamente, y los festivales nos estamos transformando de una u otra manera en el sostén pero con acciones muy simbólicas para el beneficio de compañía. Si ya para una organización con una estructura, ya sea fundación, estructura gremial, es difícil, pedirle a las compañías que asuman riesgo de transformarse en empleadores y no artistas, es un poco, en este contexto, un poco descabellado. Entonces, si no se entrega la herramienta y no se pone el valor en la creación artística como un trabajo más, y se financian procesos creativos y no productos creativos, si logramos descorrer el velo de lo que entendemos por la industria cultural, creo que sería mucho más interesante reforzar que las compañías puedan ser o proyectar ser un elenco estable. Pero en el contexto actual eso es imposible. O sea, es muy difícil. Y es tan complejo que la mayoría de las compañías que hemos hecho eso hemos terminado con deudas importantes y con problemas importantes que involucran a otras instituciones que quizás no tienen la misma, no sé, benevolencia de decir, o sea, impuestos internos no te va a decir, no, mira, la compañía se equivocó, no, que no me pague los impuestos, ¿me entiendes? O el Código del Trabajo no va a decir, no, mira, no importa, que trabajen en negro. Entonces creo que ahí hay un gran tema. En ese sentido, siento que estamos pensando desde la institución hacia futuro, entendiendo todos estos obstáculos que tú mismo planteabas hace un momento, de que Iberoamérica en general va a tener que enfrentarse a la crisis económica post-pandemia y se está enfrentando. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, durante esta administración y la administración anterior también se hablaba mucho de cómo modernizar las políticas públicas, cómo modernizar el sistema de financiamiento cultural. Y uno de los grandes, uno de los grandes temas que se toca siempre en muchas de las mesas es la ley de donaciones culturales. Entonces, esa ley de donaciones culturales, que perfectamente podría incentivar al sector privado a que se haga parte del desarrollo cultural en Chile, ¿cómo lo visualizan ustedes con esta nueva administración? ¿Por qué no durante esta administración, por qué no se ha echado mano a ese instrumento de una manera mucho más radical?
¿Y cómo lo visualizan en los próximos 4 años de gobierno? Pero yo voy a contestar la primera pregunta, como no puedo responder por las autoridades y de la administración global, pero sí yo creo que la ley de donaciones culturales, y la Bárbara yo creo sabe mucho más que yo en esta materia, es una ley que efectivamente cumple un rol, pero que ha quedado un poco congelado, así decirlo, como en ciertos sectores o en ciertos, y no ha crecido, no hemos visto de alguna forma un incremento. Sé que la administración anterior de Piñera 1, por así decirlo, sí hizo modificación a la ley de donaciones culturales. No tengo tanto conocimiento en torno al impacto real que tuvo en esa materia, pero por lo menos del lugar que a mí me toca trabajar, que no tengo ninguna incidencia en la ley de donaciones culturales, sí creo que es algo que hay que discutir y que no es tan fácil tampoco involucrar a las empresas, y también ese es un conflicto que existe, pero sí es algo que hay que pensar, y no creo que sea tan simple, pero que creo que hoy día sí es un espacio posible de poner a discusión de que cuando pensamos en un cierto grupo de agentes que son beneficiados y un cierto organizaciones que son organizados, claro, efectivamente te das cuenta de que hay una endogamia, que hay un espacio obviamente que requiere ser abierto, y creo que eso no ha habido mayores cambios en la institucionalidad, que quizás es importante que la nueva administración lo tome como un punto importante porque requiere cambios urgentes. Sí, respecto a la ley de donaciones culturales, la verdad que no se han hecho muchos estudios sobre el tema, pero de los pocos que se han hecho, lo que sabemos es que tiende, como el mismo fondar en realidad, como el mismo fondo, tienden a reproducir una cierta igualdad. O sea, en la medida que tú tienes, por ejemplo, más relaciones con empresas, por supuesto que tienes más posibilidades de usar que tienes más capital social, cultural, vas a tener más opción de tener herramientas de gozar de herramientas como la ley de donaciones culturales. Entonces se reproduce con estas herramientas lo mismo con los fondos. Si tienes más capital cultural, más capital social, tienes más posibilidades de adjudicártelo. Si no conoces las formas de hacer proyectos, qué sé yo, quedas fuera. Entonces se reproducen desigualdades que son parte de la estructura de nuestro país. Y claro, la ley de donaciones culturales en general no han aumentado la cantidad de donantes. O sea, no es que, claro, sino que se mantienen y aumentan la cantidad de lo donado, pero sobre los mismos beneficiarios. Entonces no es fácil entrar en esa, son relaciones sociales que llevan a que tú puedas tener donación, ¿no? No es optar al certificado que da el Estado el problema, sino más bien optar al financiamiento de la empresa. Por supuesto que tienes que conocer a los dueños, el mecanismo, y una vez que se produce es más probable que se vuelva a producir, ¿no? Había un proyecto de cambio, de modificación, ¿te acuerdas? Hubo una discusión el año pasado de una modificación que se quería hacer con la ley de donaciones culturales, como una donaciones, incluirla como un sistema más grande de donaciones. Exacto, yo no sé si eso es positivo, tiendo a pensar... No creo que avanzó tanto, porque no tuvo mucha mayor no avanzó, no llegó a ser un proyecto de ley. Pero tiendo a pensar, por lo menos preliminarmente, que cuando cultura se mete en una misma bolsa con otros temas, generalmente no es la que sale ganando. Por eso yo creo, a propósito de todo lo que describiste al principio, de la situación de las compañías, de la situación de los artistas, sabemos que son en cada área muy diferentes. Los problemas del patrimonio, los problemas de los artesanos, los problemas de las compañías son diferentes, pero comparten en común la precariedad. Yo creo que la única opción es un enfrentamiento muy integral, porque comienza con la poca validación que tienen en la sociedad. Y eso comienza con el poco conocimiento que tienen, el acceso a ese conocimiento, los alumnos. Si tú
conoce, no sé, lo veíamos por ejemplo en los estudios que hemos hecho sobre las mujeres en los distintos campos, ¿no? En el campo de la música, en el campo del audiovisual, y veíamos que si una niña no conoce ninguna mujer compositora o directora de orquesta, por supuesto que no lo va a tener en su horizonte, ¿no? Si tú no conoces, no sé, a José Donoso, no conoces la importancia de la artesanía, tampoco la vas a valorar. Tampoco luego vas a ir al teatro si no conoces o tuviste esa experiencia cuando chico, y así va a comenzar toda una cadena que puede ser virtuosa o puede no serlo. Entonces se requiere todo eso, se requiere comenzar a trabajar ahora en el colegio, en las escuelas, para lograr este círculo virtuoso y aplicar herramientas de distinto tipo, porque claro, pensamos en el financiamiento del Estado directo, cuánta plata tiene, eso es importante, por supuesto, además que habla de lo que el Estado, por lo tanto la sociedad, valora. No, si le da un 0,4% del presupuesto público es porque no lo valora, es porque es marginal. Y ahí compartimos suerte con la ciencia. Pero si pensamos en otro tipo de instrumentos que casi no hemos revisado, como los instrumentos tributarios o las leyes que, por ejemplo, podrían fomentar de alguna manera la difusión. Necesitas tener difusión para que haya conocimiento, para que haya, por lo tanto, público y audiencia. Entonces, es un fenómeno muy ecosistémico y hay que enfrentarlo así. No puede haber una o dos herramientas, tienen que ser múltiples. Sí, solamente como para sumar a lo de Bárbara, y que también tiene que ver con la discusión constitucional, creo que ahí también tiene que ver con una especie de centralidad, ¿no? Nosotros trabajamos en un ministerio y un Estado muy centralizado, donde tú miras la política comparada y efectivamente las organizaciones se financian de nivel central, de nivel regional, a nivel de gobernaciones. Y hay que también pensar que esa estructura hoy día está en cuestión con la nueva Constitución. Yo creo que también es un campo de pensarlo. Lo pienso, por ejemplo, en la experiencia de Barcelona, otros países que hemos tenido de referente, donde efectivamente las comunidades autónomas cumplen roles, las municipalidades también entregan subvenciones que de alguna forma son complementarias a los fondos del gobierno central. Hoy día tenemos un ministerio que representa de alguna forma casi el 100% o el 90% quizás del financiamiento global del mundo de la cultura, cuando tenemos municipalidades, tenemos un gobernante o gobernadores nuevos, y eso, un FNDR, etcétera, de cultura. O sea, creo que eso tiene que estar en la discusión, y lo digo también desde mi mirada de ser, de trabajar en una institución y una secretaría ejecutiva centralizada. O sea, creo que eso tiene que estar en la discusión, y creo que también eso tiene que estar en la discusión para los festivales que generan, por ejemplo, en regiones todo un ecosistema económico. O sea, no puede ser solamente que el ministerio sea el agente que esté involucrado. O sea, y eso también tiene que estar en la discusión, lo planteo en la Constitución, en la autonomía de las regiones y en cómo en definitiva también se puede aportar de distintos lugares la sostenibilidad también de los agentes. Toda la razón, ¿eh? Ese es un punto súper importante, esos dos puntos. Tienes que tener a las municipalidades, a las gobernaciones participando, a las universidades, que también cumplen un papel de todas maneras. Tiene que ser hasta en ese nivel ecosistémico. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar lo que se viene. Lo que se viene, el gran desafío va a ser bajar, implementar lo que salga de la nueva Constitución. Yo tengo mucha esperanza, mucho optimismo de que van a haber normas importantes, que se va a avanzar más allá de lo que ya teníamos, que era importante no perder, como la libertad de creación y los derechos de autor, que se va a avanzar en otros derechos, y eso va a abrir un marco que hasta ahora no desconocemos y que creo que va a ser positivo y un buen futuro. Súper, como para ir cerrando,
en relación a eso, se me vienen dos ideas a la cabeza. Uno, primero en lo que decía Bárbara, en relación al observatorio como este músculo, como desde ahora con la feliz noticia de Julieta, cómo vamos a tensionar el observatorio con una ministra que viene de ahí también, como una pregunta también a propósito de cómo acompañar ese proceso, porque varios de nosotros tenemos ese optimismo y también de alguna manera empezamos a empujar a eso también, porque ya sabemos, como lo hemos estado hablando todo el rato, las distintas problemáticas del ecosistema. También otra de las cosas importantes que está dentro del programa de cultura de Boric tiene que ver con la educación artística como un pilar. Entonces, y también como para que vayan cerrando cada uno con sus ideas, que si tienen alguna normativa favorita, que invitemos a la gente a votar a propósito, si es que han hecho ese estudio. Está la normativa de la educación artística, el derecho al cuerpo, hay varias, pero ahí en el fondo que puedan proyectar su esperanza a propósito de este nuevo escenario. Primero, de cómo se hace músculo con Julieta. Está difícil esa pregunta, está bien difícil. No sé, la verdad, no sé cómo vamos a enfrentar esta relación de aquí a futuro. Yo creo que, bueno, además del músculo, que siempre fue muy importante, otra de nuestras funciones ha sido incrementar el conocimiento que hay sobre el sector. Y la futura ministra fue parte de ese incremento, conoce perfectamente cuáles son los desafíos. Yo creo que esa es la apuesta, ¿no?, que hizo el presidente, tener una persona que tenga un diagnóstico claro, y no solo eso, sino que haya trabajado en las soluciones, porque a través del proyecto Trama se trabajó mucho, se pensó mucho en las soluciones, porque no basta con diagnosticar, ¿no? Hay que pensar en cuáles son las ideas. Entonces yo confío que no va a ser necesario eso, pero no creo que sea fácil en todo caso. Ya nunca hemos contado esto, pero las relaciones con los gobiernos, además desde nosotros trabajamos mucho para el Ministerio de las Culturas. O sea, hay distintos estudios que hacemos para el Ministerio de las Culturas y lo hemos hecho en gobiernos de muy distinto color. Y por suerte, digamos, no ha habido ningún tipo de problema en eso en específico, pero la relación con los gobiernos ha sido difícil, sobre todo con los más amigos. Ha sido sumamente difícil porque de alguna manera se espera siempre un tipo de colaboración. Pero la futura ministra además sabe todo eso y estoy absolutamente segura que va a, si en el caso que llegue a ser necesario, no sé, la verdad que no sé, porque hay mucho cariño de por medio, entonces va a ser difícil, pero nosotros veremos la manera de seguir en nuestra misión de la manera más aportadora posible. Y yo, para responder la segunda pregunta... Ahí estoy, te vuelve. Para mí es difícil recomendar normas. Creo que yo voy a hacer más... Sí, yo creo que lo que hay que... Y lo que yo he hecho es revisar lo que las organizaciones están difundiendo. Creo que es importante revisar lo que las organizaciones están difundiendo. Sé que SIDARTE ha acompañado algunos procesos, sé que la Red Danza Sur, no sé si ha acompañado uno específico, pero gente que está involucrado ha estado también compartiendo. También hay otras normas también que quizás están fuera de los espectros de las asociaciones. Sé que CICE también ha puesto sobre la mesa. Yo lo que creo que hay que revisar, hay muchas normas, sí, hay que decirlo. Hay algunas que se parecen también, que me parece conflictivo, pero los invito a revisar, y no solamente las que tienen relación con cultura. Yo creo que es importante ver las que de alguna u otra forma están relacionadas con la cultura, pero quizás la cultura no está como en tema principal. Pienso lo mismo que decía las regiones, la autonomía. Creo también en los temas relacionados con medio ambiente, que también son temáticas que en algún momento la cultura también está abordando. Y creo también que es importante que se revisen, que queda hasta el 31 de
enero para votar las normas y tenemos 7 posibilidades de voto, así que para que los cuidemos. Y los invito a revisarla y estar informados porque la información está, hay que buscarla. Bueno, muchas gracias Bárbara, Javier, Gaby, por estar en esta primera mesa de estas actividades, estas jornadas de reflexión gremial que nos hacen tanta falta de seguir reflexionando, porque sentimos desde Santiago Off que desde las reflexiones donde también nace la idea, y sentimos que en esta oportunidad también nos vamos con un montón de nuevas ideas de cómo ir pensando y seguir reflexionando. Es un camino que por lo menos desde Santiago Off estamos súper dispuestos a seguir en nuestra idea proactiva de poder seguir generando instancias que permitan la modernización de las políticas públicas, que permitan generar propuestas concretas desde la acción para la vinculación constante entre arte y ciudadanía. Así que le agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este primer encuentro. Agradecemos también al Desconcierto y pueden encontrar toda la programación del Festival Internacional Santiago Off en www.santiagooff.com y en las redes sociales de El Desconcierto, donde vamos a estar transmitiendo estas jornadas de reflexión gremial. Muchas gracias. Gracias. Nos A vemos ustedes. pronto.